Así que las últimas dos presentaciones hoy será sobre la fiesta de las trompetas. Vamos a elevar una oración al Señor, como siempre hacemos. Padre Celestial, sabemos que muy pronto van a ocurrir los eventos finales en este mundo. Y necesitamos una preparación especial para ese tiempo. Ayúdanos a entender cuál es esa preparación, para que podamos dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo única y exclusivamente a lo que amplía tu reino. Pedimos la compañía de tu Espíritu y tus ángeles al estudiar. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Empezamos en la página 183 de nuestro manual y vamos a seguir este capítulo que es bastante corto, solamente consta de 2 páginas, y luego vamos a cubrir también la lección número 20. Así que vamos a estudiar la lección número 19 y la lección número 20. Después de la fiesta del Pentecostés, a fines de la primavera, en el mes de mayo, la fiesta del Pentecostés, no hubo más fiestas en Israel hasta el otoño. Durante el verano no había fiestas. Durante este periodo de verano no hubo lluvia y el clima era cálido y seco. No era ideal para la agricultura. Ahora, en el Valle Central, si no fuera por la irrigación, sería igual. Porque es árido y seco. Si no fuera porque guardan el agua ya, que de la nieve que se derrite, sería igualito que en Israel. Ahora, este periodo en la historia de Israel representa el desierto errante de Israel, los 40 años que pasaron en el desierto, y su persistente apostasía durante su estadía allí durante los 40 años. La fiesta de las trompetas rompió este periodo de 3 meses. Es decir, pasaban 3 meses de verano, junio, julio, agosto y septiembre, dependiendo del año. Y luego entonces venía la fiesta de las trompetas. Vamos a ver en cuanto a la fiesta de las trompetas en Levítico 23, 23 al 25. Levítico 23, 23 al 25. Dice, y habló Jehová a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Este es un día de reposo anual, no es el semanal. Una conmemoración al son de ¿qué? De trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Así que la fiesta de trompetas ocurría el mes séptimo, empezando al principio del mes, el primero del mes. Y la fiesta de trompetas duraba un periodo de 10 días. Se tocaban trompetas por 10 días. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento final de la fiesta de las trompetas? El propósito de la fiesta de trompetas era anunciar que estaba por llegar el día de expiación, para que la gente se preparara para el día de la expiación. En el cumplimiento, después del día del Pentecostés, la iglesia entró en un periodo donde estuvo en el desierto, donde no había lluvia, había sequía. Este es el periodo de apostasía papal, donde la iglesia, al igual que Israel, apostató en el desierto por 1260 años. Y fíjense que no estoy especulando, porque en Apocalipsis 11 dice que durante el testimonio, el periodo del testimonio de los 2 testigos, no llovió. Había sequía.
Es decir, no había fiestas durante ese periodo. Pero al llegar a su fin ese periodo de dominio papal, a donde fue un tiempo árido, un tiempo sin lluvia, un tiempo de hambre espiritual, eso fue interrumpido por la fiesta de las trompetas, anunciando que estaba por llegar el día de expiación en su cumplimiento en 1844. Es decir, la fiesta de las trompetas en su cumplimiento futuro, no en lo que respecta a Israel, se cumple con el movimiento milerita, donde anuncian que está próximo a venir el día del juicio. La hora de su juicio ha llegado. Ese es el cumplimiento. Ahora, en nuestro tema, que vamos a estudiar mañana, vamos a emplear un poquito más lo que ustedes ven aquí. En Apocalipsis, el capítulo 10. Allí se describe el anuncio del próximo día de expiación. Los mileritas hicieron lo que se requería de la gente en preparación para el día de expiación. Se reunieron, afligieron sus almas, vendieron sus posesiones, confesaron sus pecados, ayunaron, estudiaron las Escrituras, pagaron sus deudas y aún abandonaron sus sembrados para dedicarse a la predicación de que estaba próximo a venir el gran día de expiación en el año 1844. Así que, al igual que sucedió con Israel, cuando se preparaban para el día de expiación, los mileritas, a través de todos estos medios, se preparó también para el comienzo del juicio. La hermana White escribió en El Conflicto de los Siglos, página 398, entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaño de Satanás que el del otoño de 1844. Ahora mismo, ella está escribiendo mucho después, ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Así que los mileritas se prepararon. Esa fue la fiesta de las trompetas. Fue el movimiento milerita quienes anuncian que está por llegar el momento del juicio. Está por llegar el momento de la purificación del santuario. Y como les mencioné, ellos se prepararon muy bien. Nuevamente se reunieron, afligieron sus almas, vendieron sus posesiones, confesaron sus pecados, ayunaron, estudiaron las Escrituras, pagaron sus deudas y aún abandonaron sus sembrados. Porque dijeron, ¿de qué vale cosechar las siembras si vamos a estar el 22 de octubre en la patria celestial? Ellos estaban muy dedicados y creían muy bien de que Cristo iba a venir en 1844. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que describe la preparación necesaria para el día de expiación. Este pasaje lo vamos a mirar un poco más detenidamente en nuestra tercera sesión hoy, pero lo voy a leer ahora para que ustedes vean cómo es la preparación para el día de expiación. ¿Qué significa el sonido de las trompetas alertando a la gente de que se preparen para el juicio? En Joel 2, 11 al 17 está este pasaje. Comienza en el versículo 11 describiendo la segunda venida de Jesús. Y luego surge una pregunta. Fíjense lo que dice el versículo 11. Jehová dará su orden delante de su ejército, son los ángeles, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo?
¿Pueden pensar en otro lugar donde hay una pregunta semejante a esa? Apocalipsis 6:17. El gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá permanecer en pie? Inmediatamente antes de esa pregunta aparece la segunda venida de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿quién puede subsistir? ¿Quién podrá soportar ese día? Inmediatamente viene la respuesta. Los que se prepararon para el día de expiación. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 12. Por eso, porque Jesús viene y es el gran día de su ira, para poder soportar, dice, por eso, pues, ahora, dice Jehová, ¿qué debe hacer la gente? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, en grande misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y ahora fíjense que esta es la fiesta de trompetas, llamando a la gente, ¿a qué? A buscar al Señor con todo su corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, rasgar el corazón, convertirse al Señor. Y ahora dice, ¿tocad qué? Trompeta en Sión. Esa es la fiesta de las trompetas, llamando a la gente a hacer lo que acabamos de leer. Proclamar qué cosa? Ayuno, convocar asamblea, reunida al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. No hay ni siquiera tiempo para una luna de miel. ¿Y qué deben hacer los ministros? Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? ¿Entiende lo que significa el sonido de la trompeta y la preparación necesaria para el día de expiación? En nuestro último tema de hoy van a darse cuenta un poco más lo que significa esto. Ahora, esta es una introducción a la fiesta de las trompetas, pero ahora vamos a mirar la fiesta de las trompetas desde la perspectiva de Isaías el capítulo 58. Para mí es la mejor descripción del día de expiación en toda la Biblia. Y ustedes dicen, ¿verdad? ¿Isaías 58? Sí. Vamos a la página 187. El título es Isaías 58 y la fiesta de las trompetas. Isaías 58 es una descripción vívida de la fiesta de las trompetas que anuncia que muy pronto viene el día de expiación. La hermana White escribió en el manuscrito 36 de 1897 lo siguiente. Todo el capítulo, ¿cuánto del capítulo 58? Todo el capítulo es aplicable a aquellos que viven en este periodo de la historia de la tierra. ¿Para cuándo se aplica Isaías 58? Para ahora. Y luego dice ella, considere este capítulo con atención, ya que sé que se cumplirá futuro. Este capítulo tiene relevancia profunda para el pueblo de Dios hoy. Y vamos a estudiarlo versículo por versículo. Vamos al versículo 1 de Isaías 58. Dice allí, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como que. Ahí está la fiesta de las trompetas. Alza tu voz como trompeta y anúnciale a los paganos su rebelión. No, no dice eso. Anuncia a mi pueblo su rebelión
y la casa de Jacob su pecado. ¿Para quiénes especialmente es Isaías 58? ¿Para los mundanos? No, para la iglesia remanente. Ahora, fíjense lo que dice Elena White en Testimonio para los Ministros, Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 33. El profeta se dirige a observadores del sábado. Ahora no solamente el pueblo de Dios en general, sino son los adventistas del séptimo día. Porque dice, el profeta se dirige a observadores del sábado, no a incrédulos, sino a quienes hacen gran alarde de piedad. Este capítulo tiene una aplicación especial a los adventistas, los que guardan el sábado. Sí, señor. Ahora, ¿cuál es la ocasión histórica de este capítulo? Hermanos y hermanas, claramente las características de Isaías 58 están describiendo la fiesta de las trompetas, la preparación para el día de expiación final, primordialmente para el juicio de los vivos al final de la historia. ¿Cómo sabemos eso? Porque suena la trompeta, se convoca reunión, se requiere ayuno, se requiere aflicción del alma y se le llama el día aceptable del Señor. Es un llamado a la consagración en vista de que pronto llega el día de expiación. Ahora vamos al versículo 3, la primera parte del versículo 3. La gente parecía ser muy religiosa. El pueblo de Dios parecía ser muy religioso. Dice, ¿por qué dicen ayunamos? Están hablándole a Dios. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Por qué no miras cuán piadosos somos? Estamos ayunando y no estás haciendo caso. Le están diciendo a Dios. El pastor M.L. Andreasen, quien fue pastor por ahí en los años 40 del siglo pasado, escribió un libro sobre Isaías. Yo traduje esta cita, donde escribió lo siguiente: el único ayuno conocido por la ley fue el día de la expiación. Así que sabemos que este capítulo está hablando del día de la expiación, porque está llamando a ayunar. Sigue diciendo, el único ayuno conocido por la ley fue el día de expiación, donde la frase afligiréis vuestras almas se refiere al ayuno. Ahora, más adelante se nombraron otros días de ayuno, pero como mencionamos anteriormente, el ayuno del día de expiación fue el único reconocido por la ley, es decir, por los escritos de Moisés. Esto es interesante en vista del hecho de que todo el capítulo tiene una aplicación especial para este momento y que ahora estamos viviendo en el día antitípico de la expiación. Es decir, estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento del día de expiación. Ahora, el pueblo, según dice Isaías 58, era muy religioso, pero no espiritual. Fíjense lo que dice el versículo 2. Que me buscan cada día, dice Dios. Y quieren saber mis caminos. No dice que lo saben, sino que quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia. No hacen justicia, es como si hubiesen hecho justicia. Y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Son religiosos. Ahora, cuando volvemos al capítulo 1 de Isaías, nos damos cuenta cuál es la condición del pueblo. Isaías 1, 11 al 14. Pueblo externamente religioso, cumpliendo todos los requisitos aparentemente, pero sin una relación espiritual con el Señor. Dice aquí Dios a Israel,
y a nosotros, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quién había mandado a hacer los sacrificios? Dios. Pero dice, ¿a mí qué me sirve eso? Sigue diciendo, hastiado estoy de holocaustos, de corneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pero Dios había exigido eso. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios había mandado todo eso. Pero parece que lo están haciendo sencillamente con un formalismo. Y luego dice en el versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, estoy cansado de soportarlas. ¿Saben que el mismo problema existía en los días de Cristo? El mismito problema. ¿Era religiosa la gente en los días de Cristo? ¿Cumplía con todos los requisitos? ¿Ofrecían las ofrendas? ¿Iban a la sinagoga? ¿Ayunaban? Todo lo hacían. Pero el Señor Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Eso es Isaías 29 y el versículo 13. Y Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Sacrificio sin misericordia no es acepto por Dios. Cumplir con todos los requisitos que Dios exige con un corazón frío no es aceptable ante Dios. Ahora, no significa que no debemos cumplir con los requisitos de Dios, pero significa que debemos cumplir esas cosas con la motivación correcta. En el Nuevo Testamento se encuentran múltiples ejemplos del problema que tenía la gente en los días de Cristo. ¿Recuerdan la higuera? Tenía abundantes hojas. Es decir, exhibía una belleza, según el Espíritu de Profecía. Pero ¿cuál era el problema? No tenía fruto. El árbol representa a la nación judía, que ostentaba mucho, pero no estaba produciendo fruto en su vida. ¿Recuerdan la historia del joven rico? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús dice, bueno, guarda los mandamientos. Y el joven dice, qué buena respuesta es esa. Que se consideraba guardador de la ley. Pero por si acaso dice, ¿cuáles? Y entonces Jesús cita los últimos 6 mandamientos menos uno. Saca el mandamiento que dice no codiciarás y en su lugar mete el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es lo opuesto de la codicia. Y entonces el joven dice, todo esto lo cumplí desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús dice, solo una cosita. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro conmigo en el cielo y ven, sígueme. Guardaba la ley sin amor para con sus semejantes. ¿Recuerdan la historia del fariseo y del publicano? El fariseo y el publicano van al templo a orar y el fariseo dice, gracias te doy que no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que tengo. Y especialmente, Señor, te doy gracias que no soy como este miserable publicano. El fariseo siempre compara su piedad con la de los demás. Ve, yo soy vegano y él come carne. Yo como queso vegano, come queso de animal. Yo vivo en el campo y ellos no. Como si eso significara que esa persona es más piadosa. ¿Debemos mudarnos al campo? Sí. ¿Debemos comer frutas y vegetales, la dieta que Dios ha dado? Sí, claro que sí.
pero no critiquemos a los demás. ¿Recuerdan al hijo mayor? Oye, el publicano que decía. Dice que ni siquiera se atrevía a mirar hacia arriba, hacia el cielo. Se golpeaba el pecho. Sé propicio a mí, que soy hombre pecador. Se miró a él en su relación con Dios, no al fariseo. No dijo, qué legalista ese, ¿no? ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Saben que a veces nos olvidamos de que el pródigo era el que se quedó en casa? Porque cuando el joven volvió del campo, oliendo a puerco, con su ropa sucia, el papá convoca una fiesta. Mata al buey engordado y llama a todos los vecinos, amigos, porque el muchacho volvió. Y el hermano mayor está ya trabajando, porque él hacía todo lo que el padre le decía. Y cuando ve que en la casa está saliendo música y la gente está alegre, llama a un siervo y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú no has oído? Tu hermano volvió oliendo a puerco. Y tu padre lo recibió, le dio el anillo, convocó una fiesta. ¿Y qué dice el joven? El joven mayor dice, el que se merece la fiesta soy yo. Yo nunca he desobedecido un mandamiento de mi padre y no me ha matado un animalito. Legalista. ¿Recuerdan los trabajadores de la viña? Los que trabajaron 12 horas y los que trabajaron 1 hora se les pagó igual. Y los que trabajaron mucho tiempo dijeron, bueno, ¿y por qué? Si nosotros trabajamos más, merecemos más. Ese es el problema en Isaías 58. Recuerdan que los fariseos todo lo que hacían era para ser visto de los hombres. Daban limosnas para ser visto de los hombres. Oraban en lugares públicos para ser visto de los hombres. Y usted lee Mateo el capítulo 23. Los ayes sobre los escribas y los fariseos. Ahí dice que los fariseos estaban bien por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos podridos. ¿Cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? La nuestra. ¿Qué dice la Odisea? Estoy rica y enriquecida y no tengo necesidad de ¿qué? De nada. ¿Es el mismo problema? El mismito problema. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta de Dios. Cuando dice aquí, acabamos de leer que ellos dicen, bueno, actuamos como si guardáramos la ley de Dios, como si quisiéramos ser hijos de Dios. En el versículo 3, la segunda parte dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. No se llevaban con sus semejantes. Y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Todos lo están haciendo sin amor. Una rutina religiosa. ¿Será que nosotros, por ejemplo, la Santa Cena, cuando vemos a la Santa Cena, ¿cuántos realmente meditamos en lo que está pasando? ¿Será nada más un rito, algo que repetimos cada trimestre, sin pensar lo que significa? Vamos al versículo 5. Dios dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno, día agradable de Jehová.
¿Por qué estaban ayunando? Se doblaban como junco, todos humildes. Una humildad falsa. Ahora fíjense lo que les dice Dios en los versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Tiene algo que ver con relaciones humanas? La preparación para el día de expiación, ¿tiene algo que ver con relaciones humanas? Todo el pasaje que hemos leído hasta ahora tiene que ver con gente que practica la religión sin amor. Fíjense lo que dice el versículo 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Cuántos han pensado del ayuno así? Para la mayoría, el ayuno significa dejar de comer. Pero según este pasaje, el ayuno tiene que ver con relaciones humanas. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, compartir el pan con el hambriento, a los pobres errantes albergar en casa, cubrir al desnudo y no esconderse de nuestro hermano y nuestra hermana. Me hace pensar de la parábola que contó Jesús de los corderos y los cabritos. Jesús viene en el trono de su gloria. Están reunidas todas las naciones delante de él. Separa a los corderos de los cabritos. ¿Qué le dice a los cabritos? Tuve hambre y no me dieron de comer. Sed no me dieron de beber. En la cárcel no me visitaron. Desnudo y no me vistieron. Entonces ellos reclaman y dicen, ¿cuándo te vimos así? Si tú te fuiste al cielo y nosotros vivimos ahí en San José en el año 2022. ¿Cuándo te vimos así? Jesús dice, en cuanto no lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeños, ni a mí lo hiciste. Y luego le dice a los corderos, pone a la derecha y le dice, ustedes van a recibir el reino. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Sed, me dieron de beber. En la cárcel me visitaron. Desnudo, me cubrieron. Y entonces, los corderos le dicen, ¿cuándo te vimos así? Nosotros vivimos en San José en el año 2022. Tú te fuiste en el año 31. ¿Cuándo te hicimos eso? Y el Señor dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. La forma como tratamos a otros tiene mucho que ver con nuestra salvación. Porque es una manifestación del amor. Obedecer sin amor no funciona ante la vista de Dios, ni tampoco desobedecer. Hay dos extremos. Un extremo es hacer todo sin amor y el otro extremo es no hacer lo que Dios dice. Se necesita el equilibrio. Ahora fíjense que es interesante. Si cumplimos con lo que acabamos de leer y estudiar, nuestra luz va a resplandecer. Va a venir el fuerte clamor con el poder de la lluvia tardía. Fíjense lo que dice el versículo 8 al 11. Versículo 8 al 11. Entonces, ¿qué significa entonces? ¿Qué indica eso? Si hacemos lo que acabamos de hablar, entonces nacerá tu ¿qué? Tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El ángel de Apocalipsis 18 dice que toda la tierra es llena de ¿qué?
de la gloria de Dios. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Están captando cómo Isaías 58 tiene que ver con la preparación para irradiar la luz de Cristo a todo el mundo? ¿Ves? Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el tiempo del fin? Cuando en la Odisea, nuestra iglesia, preste atención a la petición de arrepentimiento, recibirá el poder de la lluvia tardía cuando estemos practicando esto, para proclamar el mensaje del fuerte clamor al mundo. Este mensaje será una revelación de la gloria y la luz de Dios. Y en la Biblia, la gloria y la luz de Dios representa su carácter. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Vamos a Éxodo 33, 18 y 19. Éxodo 33, 18 y 19. Moisés está en la cima del monte Sinaí. Y Moisés le hace un pedido a Dios. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios, en vez de mostrarle una luz radiante, dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová. ¿Qué representa el nombre en la Biblia? El carácter. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. La gloria es la clemencia de Dios. La misericordia de Dios. El nombre de Dios, que es una representación de su carácter. Éxodo 34, 6 y 7 expande esto. Dios pasa delante de Moisés y fíjense lo que dice. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. La gloria que llena el mundo al final de la historia es un reflejo del carácter de Dios. Un reflejo del carácter de Dios. Un reflejo de su misericordia, su verdad, perdonar iniquidad, etc. Como dice en Éxodo 34 y el versículo 6 y el versículo 7. Ahora vamos a Apocalipsis 18 y vamos a leer los versículos 1 al 4. Este es el cumplimiento de la fiesta de las trompetas, cuando el pueblo de Dios llame al mundo a entregarse al Señor, porque el juicio de los vivos está a punto de comenzar o está comenzando. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué es la gloria? El carácter de Dios. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
¿Para quiénes es especialmente este mensaje? Es para los que están en Babilonia. Ahora, ¿hay gente en Babilonia que su corazón no es babilonio? Claro. Porque ¿qué dice el mensaje? Salid de ella, pueblo mío. Pues Dios no le diría salir de ella, pueblo mío, si no tiene pueblo ahí. Es el mensaje de Isaías 58. El mismo mensaje para el mundo cristiano. Y particularmente para la iglesia adventista del séptimo día. Es un llamado para que la gente salga de Babilonia y glorifique a Dios en vez de glorificar al hombre. En el libro Eventos de los Últimos Días, la hermana White escribió, se lo presenta como si fuera pronunciado a gran voz, es decir, con el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál será el resultado de esta proclamación? Del fuerte clamor, que es el mismo clamor de Isaías, el capítulo 58. ¿Qué resultado producirá cuando el pueblo de Dios refleje el carácter de Dios? Cuando el pueblo de Dios haga que su religión sea práctica y no solamente una repetición de ceremonias y de ritos. ¿Qué va a pasar? En el libro Eventos de los Últimos Días, página 179, Elena White escribió, habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Imagínense eso. Gente que sale de Babilonia, que su celo y su entusiasmo por el mensaje sobrepasa en gran medida a los que hemos tenido el mensaje por tantos años. Ese será el resultado del fuerte clamor de Apocalipsis 18, donde el mundo se llena de la gloria de Dios, como vimos en Isaías el capítulo 58. La gente capta un vistazo claro de la gloria de Dios, del carácter de Dios. Y cuando hacen eso salen de Babilonia. Ahora escuchen lo que voy a mencionar. La tarea que tenemos que cumplir para llenar el mundo de la gloria de Dios es reparar la brecha que se hizo en la ley. Ahora yo quiero preguntarles, ¿a quién glorifica la observancia del domingo? ¿Al papado? ¿Por qué? Porque ellos dicen nosotros lo cambiamos. ¿A quién glorifica la observancia del sábado? A Dios. ¿Tiene algo que ver el sábado con la proclamación final del mensaje de Dios? Claro que sí. Si queremos llenar el mundo de la gloria de Dios, tenemos que glorificar a Dios en el día que Él estableció, que lo glorifica a Él. Fíjense lo que dice en Isaías 58, mismo capítulo, versículo 12 y el versículo 13. El sábado tiene que ver con llevar la gloria de Dios al mundo. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos. Porque el muro, hay una grieta en el muro que ha sido tumbada. Restaurador de calzadas para habitar. Y luego Dios dice, si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Dice, entonces te deleitarás en Jehová. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. El fuerte clamor tiene un doble propósito. El fuerte clamor es avisarle al mundo que va a cerrar el día de expiación. Es la fiesta de trompetas al final. Tiene un doble propósito. Reparar la brecha que el papado hizo en la ley y llamar a la gente a salir de Babilonia porque guardan un día que glorifica al hombre, no a Dios.
Y en segundo lugar, manifestar compasión, misericordia, benevolencia para una humanidad que sufre. No solo guardar el sábado, sino usar el sábado para bendecir a la gente. Yo pregunto, ¿qué día dedicaba Jesús especialmente para bendecir a la gente? El sábado. Si nosotros venimos a la iglesia el sábado de 9 a 12 y luego nos vamos por la tarde a dormir o a hacer cualquier otra cosa, estamos quebrantando el sábado. Porque venir a la iglesia el sábado como una ceremonia repetitiva no nos salva ni beneficia a los demás. Jesús empleó el sábado para sanar a la gente y para bendecir a la gente. Por eso la hermana White escribió, escuchen esta cita tremenda, Mi vida hoy, página 232. La obra que se define con estas palabras que acabamos de leer, de reparar el muro, es la que Dios exige de su pueblo. Es una tarea asignada por Dios mismo. En la obra de defender los mandamientos de Dios y de reparar la brecha que se ha abierto en la ley de Dios, escuchen ahora, debemos mezclar compasión por la sufriente humanidad. ¿Qué debemos mezclar con la observancia del sábado? Compasión por la sufriente humanidad. Debemos manifestar amor supremo hacia Dios. Debemos exaltar su monumento recordativo que ha sido hollado por pies profanos. Y junto con todo esto, tenemos que manifestar misericordia, benevolencia y la más tierna piedad por la raza caída. En otra cita, ella escribió Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 353. El sábado es un broche de oro que une a Dios y a su pueblo. Pero el mandamiento del sábado ha sido violado. El día santo de Dios ha sido profanado. El sábado ha sido sacado de su lugar por el hombre de pecado y se ha ensalzado en su lugar un día de trabajo común. Se ha hecho una brecha en la ley y esta brecha ha de ser reparada. El sábado debe ser ensalzado a la posición que merece como día de reposo de Dios. Y ahora fíjense lo que dice. En el capítulo 58 de Isaías, se bosquea la obra que el pueblo de Dios ha de hacer. Debe ensalzar la ley y hacerla honorable, edificar en los antiguos desiertos y levantar los fundamentos de muchas generaciones. Ahora preguntemos esto. ¿Cómo guardaban los judíos el sábado en la época de Cristo? ¿Lo guardaban como dice Isaías 58 que tenía el pueblo? ¿Tenía el problema el pueblo? Ellos decían, nosotros estamos guardando el sábado, estamos diezmando, dicen ellos. Pero ¿cómo era su observancia del sábado? Era una observancia legalista del sábado. ¿Sí o no? Criticaban a Jesús porque sus discípulos tomaban espigas para comer el sábado. Gran pecado. Mejor pasar hambre el sábado. Porque hay una ley que dice que no se puede. Una ley de ellos. Una ley basada en la tradición. Tenían 613 leyes que no están en la Biblia para que la gente guardara el sábado. Era casi imposible guardar el sábado. Porque había demasiadas leyes que habían puesto por tradición. Y ahora escuchen bien. El sábado de los fariseos no era el sábado del Señor. Era un falso sábado. Nosotros necesitamos ayudar al mundo cristiano a entender que para los fariseos el sábado era un yugo de servidumbre. Pero el sábado en su función primaria, como lo estableció Dios, no es un yugo. Lo que pasa es que los protestantes de hoy miran el sábado de los fariseos y creen que es el sábado del Señor.
Nosotros tenemos que mostrarles que el sábado de los fariseos era un falso sábado, creado por ellos. La única diferencia entre los días de Cristo y al final de la historia es que en los días de Cristo la gente guardaba el sábado en la forma incorrecta. Es decir, guardaba el sábado correcto, pero en forma incorrecta. Al final de la historia, el conflicto va a ser entre el día correcto y el día equivocado. Pero es el mismo principio. Un sábado basado en la tradición y un sábado basado en la palabra de Dios. Es el conflicto. Nosotros tenemos que mostrarle a la gente las bendiciones del sábado. Un día glorioso. Un día para suspender todo lo nuestro y dedicarnos completamente al Señor. Una vez yo tuve una experiencia. Cuando comencé mi ministerio en Chicago, me llamó el primer anciano de la iglesia y me dijo, hay una familia que no es adventista, que está aguantando hambre, no tiene con qué comprar comida. ¿Qué podemos hacer? Nosotros en ese tiempo éramos mucho más pobres que ahora. Teníamos casi nada en la casa. Y nosotros, él dice, estamos en las mismas. Le dije, no se preocupe, yo me voy a encargar de eso. Y me fui al supermercado en sábado a hacer una compra santa. Y rellené el carrito de cosas que yo sabía que esa gente que no era adventista iba a comer. Lamentablemente, un fariseo me vio entrar al almacén. Y pronto se regó el cuento. El pastor Borg va al supermercado el sábado. Y se regó por toda la iglesia. Y finalmente me llegó el rumor a mí. Un hermano ahí medio valiente vino, me dijo, pastor, ¿es verdad que usted va y compra su mercado en sábado? Y yo no me acordaba porque no era mi costumbre. Y yo, no, hermano, eso no es cierto. Ese rumor es falso. Dice, pues hay un hermano de la iglesia que dice que lo vio entrar a tal supermercado en tal lugar. Entonces caí en cuenta. Sí, es verdad. Esa única vez yo entré al supermercado y le expliqué en cuanto a la familia que estaba aguantando hambre. Y bajó la cabeza y me dijo, ay, pastor, perdón. Le dije, vaya y hable con la persona que regó el rumor. Legalista. Porque puso el sábado en lugar del amor. Ahora, no significa que se justifica y de compras todos los sábados. Era un caso. La hermana White dice que no se debe permitir que una persona sufra ni un minuto del sábado. ¿Están entendiendo cómo este asunto, cómo tenemos que prepararnos para recibir la lluvia tardía y compartir el fuerte clamor, hermanos y hermanas, para que nuestra luz brille? Tenemos que guardar el sábado, pero tenemos que mostrar que es un día de amor para reparar la brecha que se ha hecho en la santa ley de Dios. El fuerte clamor tiene que ver con el día de reposo. Tenemos que guardar el sábado como lo guardó Jesús. Sí, guardarlo estrictamente. No debemos comprar ni vender el sábado. No debemos ir a comer en restaurantes el sábado. No. Es un día cuando no debemos comprar y vender. Nehemías 13 lo dice claramente. No es un día para ver televisión, al menos que sea Zoom TV. No es un día para ir a practicar deportes. Es un día, hermanos y hermanas, para ir a la iglesia, disfrutar de la amistad cristiana y luego por la tarde salir a hacer obra misionera. Para averiguar a dónde la gente está sufriendo y cómo podemos nosotros resolver el problema del sufrimiento. Eso es guardar el sábado como lo guardó Jesús.
Y entonces nuestra luz nacerá. Y la luz se esparcirá por todo el mundo y la gente va a decir, esa gente sí me gusta. Me gusta ese mensaje. La hermana White escribió que lo que más necesita el mundo es una revelación del amor de Cristo. Sí exaltar la ley, pero escuchen bien, el cumplimiento de la ley es el amor. No es amor o ley, como muchos creen en la iglesia hoy. Si tú tienes amor, olvídate de la ley. No, es amor y ley. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mientras más amamos a Jesús, más estrictamente vamos a guardar los mandamientos. No para ganar la salvación, sino por amor a Jesús. Esa es la revelación del fuerte clamor y su conexión con el sábado. Esa será la preparación para el juicio final de los vivos. Va a separar a los fieles de los infieles. Un día creado por el hombre que exalta y glorifica al hombre. Un día creado por Dios que exalta y glorifica a Dios. Y cuando la gente ve el sábado bien guardado, como dice la Biblia, va a salir de Babilonia y va a decir, nuestros ministros nos han engañado. Y ellos van a proclamar también el mensaje. Y miles van a salir. Y se van a integrar al pueblo de Dios. Yo espero, hermanos y hermanas, que al haber hablado de esto, Isaías 58, que está hablando de la fiesta de las trompetas, que nosotros nos pongamos serios con el Señor. Hagamos una consagración completa y total a Él. Que guardemos la ley por amor, no con obligación. Que no seamos legalistas, ni tampoco libertinos, sino que guardemos la ley porque amamos tanto a nuestro Señor Jesús. Que esa sea nuestra experiencia en mi oración. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti con humildad, pero con confianza, porque venimos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que nos bendigas en nuestro estudio. Danos un corazón dócil, un corazón humilde, para escuchar tu voluntad y vivir conforme a ella. Te damos gracias por el privilegio de la oración y te pedimos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar leyendo Génesis 13, 11 al 13, pero antes déjeme darles un poquito de contexto. En nuestro primer tema nos dimos cuenta que hay dos filosofías o dos cosmovisiones compitiendo por la obediencia del ser humano. En primer lugar está la cosmovisión creacionista, que significa creer que Génesis 1 al 3 está describiendo eventos literales y que todas nuestras decisiones deben estar conforme a ese relato que se encuentra en la palabra. La otra cosmovisión es la que ha adoptado mayormente la cultura y es la cosmovisión de la evolución, que dice que la creación no ocurrió como dice Génesis, que sencillamente es un mito o una leyenda, y por lo tanto nada de lo que Dios mandó en el relato de Génesis es confiable, porque si no ocurrió, según dicen ellos, entonces ¿qué base tenemos para seguir el plan que mencionan esos capítulos? Nos dimos cuenta en nuestro primer estudio que Dios es el autor de la vida. Él le dio la vida a Adán y luego Dios de Adán creó a la mujer Eva. Es decir, la vida le pertenece a Dios y el hombre no tiene ningún derecho de quitar lo que Dios le dio al hombre, lo que le pertenece a Dios. Ni en el aborto, ni tampoco matando a otra persona,
No tenemos derecho como seres humanos de contrariar el plan de Dios. Dios es el dueño de la vida y debemos respetar la vida. En segundo lugar, nos dimos cuenta que Dios colocó a nuestros primeros padres en un huerto, no en una ciudad. Es decir, el plan de Dios era que el hombre se esparciera por toda la tierra y que viviera en un ambiente campestre a donde pudiera producir su propia comida y a donde pudiera estar en un ambiente tranquilo, sereno, a donde pudiera escuchar la voz de Dios. Pero el hombre ha cambiado en gran medida el plan. Nos dimos cuenta la vez pasada en nuestro estudio que el libro de Génesis menciona las primeras 3 ciudades que fueron construidas por los seres humanos contrario al plan de Dios. En primer lugar, encontramos la ciudad que construyó Caín, el asesino. En segundo lugar, tenemos Babel, la torre de Babel y la ciudad que querían los constructores establecer como un nuevo orden mundial. Globalización se llama hoy. Y en tercer lugar, ahí estábamos cuando terminamos la última vez, tenemos la construcción de Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. Y allí es que queremos leer Génesis 13 y el versículo 11 al 13. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué clase de habitantes había en Sodoma? Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lamentablemente, Lot estableció su residencia junto con su familia en la ciudad de Sodoma. Fue un error garrafal que cometió allí Lot al establecerse en esta ciudad. Abraham, por el otro lado, fue sabio. Él le ofreció a Lot la opción de establecerse en el campo o de establecerse en la ciudad. Lot escogió la conveniencia de la ciudad. Abraham escogió vivir en un ambiente campestre. ¿Y cuál fue el resultado de la elección de Lot? Bueno, vamos a examinar cuáles fueron los resultados. En primer lugar, Lot perdió a todas sus hijas mayores que estaban casadas y perdió los yernos. Las únicas que se salvaron fueron las 2 hijas que eran solteras y vivían en la casa con Lot. En Génesis 19, 12 al 15, dice que Lot tenía otras hijas con sus familias, pero solo las 2 solteras que vivían en la casa de Lot se salvaron cuando las ciudades fueron destruidas. La historia demuestra, como veremos en unos momentos, que aún ellas fueron afectadas por la inmoralidad de las ciudades de la llanura. No solo perdió Lot a sus hijas y sus yernos y sus familias, sino que también Lot perdió a su esposa. Vamos a leer Génesis 19 y el versículo 26, a donde habla de lo que pasó con la mujer de Lot. Dios se había dicho, no miren hacia atrás, salgan de la ciudad mirando hacia adelante. Pero nos dice aquí en Génesis 19, 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. La muerte de la esposa de Lot nos enseña grandes lecciones en cuanto al tiempo del fin, créanlo o no. Ella miró hacia atrás, porque su corazón todavía estaba en Sodoma. Salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. ¿Podría ser esto una realidad también con la generación final que va a sufrir en la última gran tribulación? El Señor Jesucristo dijo que sí, refiriéndose tal vez a este pasaje que leímos del libro de Génesis. Vamos a leer Lucas 17 y los versículos 28 al 32, a donde Jesús hace la aplicación final de lo que pasó
allí con la mujer de Lot. Dice así: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ahora fíjense en la aplicación de Jesús. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué es que la tomó Dios o la tornó Dios en una columna de sal? Es un castigo un tanto extraño. Es la única vez en la Biblia en que alguien haya sido convertido en una columna de sal. ¿Por qué en una columna de sal? Tenemos que entender la naturaleza de la sal. La sal da sabor a la comida, pero al mismo tiempo la sal conserva su sabor. Pero si la sal pierde su sabor, no sirve ya para nada, porque no transforma el sabor de la comida. Si los cristianos pierden su sabor, si pierden su cosmovisión bíblica, ¿cómo van a transformar la sociedad? En otras palabras. Vamos a leer Mateo el capítulo 5 y el versículo 13, a donde encontramos al Señor Jesucristo hablando de la sal, y vamos a entender un poquito mejor por qué la mujer de Lot fue convertida en una columna de sal. El versículo nos dice lo siguiente, hablando a Jesús a sus seguidores: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, es decir, si pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, la sal tiene su sabor y la comida tiene su sabor. Cuando la sal, que tiene su sabor, se coloca en la comida que tiene sabor, la comida toma el sabor de la sal. Pero si la sal no cumple su propósito, entonces no sirve para nada. De la misma manera, el cristiano debe conservar su sabor, su cosmovisión bíblica, porque si no la conserva, ¿cómo le va a dar sabor al mundo? No sirve tampoco el testimonio del cristiano. Ahora, Lot no solamente perdió a sus hijos, a sus hijas, a sus yernos y a sus nietos, porque ellos tenían familias, sino que Lot también perdió a su esposa. Ahora, ¿qué más perdió Lot? La historia nos dice que perdió su casa y todas sus posesiones. En otras palabras, quedó en la calle, sin dónde recostarse, y le tocó alojarse en una cueva, según dice el relato de Génesis. ¿Qué más perdió Lot? Pues aún Lot estuvo en peligro. Fue un tizón salvado del fuego. Lot vivía personalmente una vida justa, es decir, él personalmente conservó su sabor y deploraba la maldad de Sodoma, pero su error de colocarse en un ambiente a donde su esposa y sus hijas se contaminaron con el estilo de vida de Sodoma causó la ruina de ellos y una amargura para Lot. En 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 7 al 9, encontramos que Lot era un hombre piadoso, era un hombre justo, pero su decisión llevó a la calamidad. Dice allí en 2 de Pedro 2, 7 al 9, y libró al justo Lot. Fíjense qué conducta, abrumado por la nefanda significa sucia, por la nefanda conducta de los malvados. Fíjense la cantidad de veces que dice justo, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Elena White también nos da una descripción de lo que sucedió con Lot como resultado de su elección de vivir en la ciudad
y no conservar una vivienda en el campo. Quiero ahora leer del libro Patriarcas y Profetas, página 164. Noten todas las pérdidas que tuvo Lot por tomar una decisión errada. Dice así: Lot había elegido a Sodoma en busca de placer y beneficios, abandonando el altar de Abraham y sus sacrificios diarios ofrecidos al Dios viviente. Había permitido a sus hijos mezclarse con un pueblo depravado e idólatras. Sin embargo, había conservado en su corazón el temor de Dios, pues las Escrituras lo llaman justo. Acabamos de leerlo. Su alma justa se afligía por la vil conversación que tenía que oír diariamente y por la violencia y los crímenes que no podía impedir. Ahora, ¿cómo fue salvo? Fue salvado por fin como un tizón arrebatado del incendio, pero fue privado, noten los resultados, fue privado de sus posesiones, perdió a su esposa y a sus hijos, moró en cuevas como las fieras, en su vejez fue cubierto de infamia y dio al mundo no una generación de hombres piadosos, sino 2 naciones idólatras que se enemistaron contra Dios y guerrearon contra su pueblo. Hasta que, cuando la medida de su impiedad estuvo llena, fueron condenadas a la destrucción. Qué terribles fueron las consecuencias que siguieron a un solo paso imprudente de Lot. Ahora, el 55% de la población mundial presentemente vive en las ciudades. Se calcula que el porcentaje va a aumentar a 68% para el año 2050. Es decir, 2/3 de la humanidad para el año 2050 vivirá en ciudades. He pasado mucho tiempo, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. En cierta ocasión, crucé la isla de Manhattan desde el puente George Washington al extremo norte hasta Battery Park en el sur. Me di cuenta que todo lo que hay en la ciudad es artificial y exalta la grandeza del hombre. Al observar los rostros de los transeúntes, uno se da cuenta que sus vidas están llenas de estrés y de ansiedad. La selva de concreto, el tráfico, el aire contaminado, los olores asquerosos, las ratas en el metro, los rascacielos imponientes, los pasatiempos artificiales como la televisión, los deportes, los espectáculos, las películas, el ajetreo y el bullicio, el comercio, la tecnología, el ruido de los buses, autos, trenes y aviones, los restaurantes de comidas dañinas para la salud, la inmoralidad, los ríos sucios, los currículos humanistas en las universidades exaltan tan solo la grandeza del hombre y ocultan la gloria de Dios. Ni siquiera se pueden ver las estrellas en la ciudad de Nueva York y otras grandes ciudades porque la luz artificial del hombre opaca los cielos. Rodeados de la grandeza del hombre, los seres humanos se olvidan de Dios. Esta es la razón por la cual los lugares más seculares del mundo y de los Estados Unidos en particular se encuentran en las grandes ciudades. La vida en el campo es completamente diferente. Es natural, no artificial. En vez de la selva de concreto, hay tierra fértil con pasto verde, árboles y jardines. En vez del aire contaminado, hay aire limpio y fresco. En vez de ríos sucios y el aire contaminado y acueductos, ríos. En el campo hay ríos limpios y manantiales cristalinos. En vez del bullicio y el ajetreo de la ciudad constante, hay tranquilidad y paz.
En vez del ruido de carros, buses, aviones y trenes, se oyen los trinos de los pájaros y el susurro del viento. En vez de carnes y alimentos procesados, uno tiene en el campo los frutos naturales de los árboles frutales y la huerta. En vez de la televisión, los deportes y los espectáculos, por ejemplo, de Broadway, la contemplación del gran Dios de la naturaleza. En vez de los olores putrefactos del gimnasio, caminatas en medio de la naturaleza. En vez de filosofías humanas, el aprendizaje de los dos libros de Dios, la Biblia y la naturaleza. Quiero leerles algunas citas ahora del Espíritu de Profecía sobre el beneficio de vivir en el campo. La primera cita está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 407. El Señor nos ha amonestado y aconsejado a salir de las ciudades. Por eso no debemos hacer más inversiones en ellas. Padres y madres, ¿cómo consideráis las almas de vuestros hijos? ¿Estáis preparando a los miembros de vuestras familias para ser trasladados a las cortes celestiales? ¿Los estáis preparando para que sean miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial? Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué importancia tienen el ocio, la comodidad y la conveniencia comparados con el valor de las almas de vuestros hijos? Es una cita poderosa, esta cita del Espíritu Profecía, a donde ella nos amonesta a no compartir del ocio, la comodidad y la conveniencia de las ciudades en comparación con el valor de las almas de nuestros hijos. Quiero leer otra cita del Espíritu Profecía. Esta se encuentra en el manuscrito 76 del año 1905. Dice categóricamente lo siguiente: ni una familia de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio y el estrépito de los tranvías y carros. Y su mente se fortalecerá. Descubriréis que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios halle morada en sus corazones. Qué poderosa cita esta, consejo inspirado del Espíritu de Profecía. Quiero terminar este punto hablando un poquito sobre Moisés. Moisés, por los primeros 40 años de su vida, vivía en medio de los lujos y la vida artificial en Egipto. Dios vio que no era la mejor influencia en su vida y por lo tanto lo mandó al campo por 40 años a cuidar las ovejas de Jetro para desaprender lo que había aprendido durante esos 40 años en la ciudad. Quiero leerles la cita que encontramos en Patriarcas y Profetas, página 254, sobre la experiencia de Moisés. Dice así: Moisés había aprendido muchas cosas que debía desaprender. Las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura, de la escultura. Todo esto había dejado una profunda impresión en su mente, entonces en desarrollo, y hasta cierto punto había amoldado sus hábitos y su carácter. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían quitar estas impresiones. Quiero que noten algo muy interesante.
3 cosas al final de esta cita menciona el Espíritu Profecía que tenían que suceder con Moisés. En primer lugar, había que cambiar el tiempo. Que iba a pasar y tuvo que pasar ese tiempo en el campo. En segundo lugar, un cambio de ambiente para que pudiera, en tercer lugar, tener comunión con Dios para quitar las impresiones que él había recibido en Egipto. Así que el segundo aspecto del plan original de Dios era la vida en el campo, la vida en un mundo natural, a donde todo nos habla de Dios, no nos habla de la grandeza y de las proezas de los seres humanos. Así que Dios estableció la santidad de la vida y en segundo lugar, Dios estableció como ideal la vida en el campo. Ahora notemos un tercer aspecto del plan original de Dios. Se encuentra en Génesis 2 y el versículo 21 al 24. Dios estableció como su plan original para la felicidad del hombre, para la paz del hombre, el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. Esta es la cosmovisión que tenemos en la Biblia. No varios hombres con varias mujeres o hombres con hombres y mujeres con mujeres, sino el matrimonio entre hombre y mujer. Porque el propósito de Dios era que formaran familias, que procrearan y formaran familias. Vamos a leer Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Dicho sea de paso, tiene el artículo definido en hebreo. Sobre el Adán. Está hablando de Adán como persona, una sola persona. Así que dice, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras él dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, Adán, el hombre, está hablando del masculino, hizo una mujer y la trajo al hombre, a Adán. En otras palabras, a el Adán, podríamos decir. Dijo entonces Adán, Adán, el hombre, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahora noten el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre, Adán, está hablando de el Adán, de una persona, el hombre, el varón, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo le pregunto, ¿cuál fue el propósito original de Dios? El propósito original de Dios era que se casara un hombre con una mujer. Esa es la cosmovisión que encontramos nosotros en la Sagrada Escritura. Yo pregunto, ¿será que Jesús reafirmó ese plan original que encontramos en el libro de Génesis? La respuesta es un contundente sí. Vamos a Mateo 19 y el versículo 4 al 8. Mateo 19, 4 al 8, donde Jesús, el Creador, reafirmó el plan que tenía Dios en el comienzo, el plan original de Dios. Dice en Mateo 19, 4 al 8, hablando a Jesús, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído, está refiriéndose a Génesis el capítulo 2, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón,
Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo pregunto, ¿a qué lugar fue Jesús para el ideal? Pues está muy claro. Jesús dijo, sí, Dios permitió que el hombre se separara de su mujer por cualquier causa, porque ustedes tenían un corazón duro. Pero ese no es el plan de Dios para la felicidad. Nos dice el texto que Jesús declaró, al principio no fue así. Así que en los días de Jesús, el plan de Dios era el mismo plan que existía al principio. La dureza del corazón no justifica cambiar el plan de Dios. Dios lo permite, pero no significa que Dios lo aprueba. El plan original de Dios para el matrimonio tenía varios elementos claves que hoy se están violando impunemente. En primer lugar, como hemos visto, el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer. El matrimonio debía ser heterosexual. En segundo lugar, el matrimonio era normativo para todas las épocas. Es decir, el plan de Dios no era que un hombre se juntara con una mujer sin casarse. El plan de Dios era contraer un matrimonio y era normativo para siempre. Y ustedes dicen, ¿cómo saben que era normativo para siempre? Porque Dios le dijo a Adán que tenía que dejar padre y madre, pero Adán no tenía ni padre ni madre. Es decir, Dios está diciendo, Adán, desde este punto en adelante, el hombre va a dejar padre y madre, se va a unir a su mujer. Es decir, el matrimonio entre un hombre y una mujer era normativo para todos los tiempos. En tercer lugar, el matrimonio debía ser monógamo entre un hombre y una mujer. El plan original de Dios no aprueba la poligamia. No aprueba el matrimonio múltiple con muchas esposas o con muchos esposos. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque el Señor Jesucristo dijo, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. No dice se unirá a sus mujeres, sino se unirá a su mujer. Y finalmente el matrimonio es indisoluble. Es decir, no lo puede disolver el hombre, sino, Jesús más adelante dijo, si se rompe el pacto matrimonial, pero no por cualquier causa. El matrimonio es indisoluble según el plan original de Dios. Y ustedes podrán preguntarse, ¿cómo sabemos que es indisoluble? Sencillamente porque el Señor Jesucristo dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El divorcio, la fornicación, la pornografía, la poligamia, el adulterio y el matrimonio homosexual han destruido el matrimonio como lo estableció Dios al principio. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Felicidad? ¿Alegría? ¿Paz? No. El resultado ha sido pobreza, hogares desbaratados, hijos sin padres y profundos problemas psicológicos. El plan de Dios era formar hogares con padre y madre. El padre no puede desempeñar la función de la madre, ni la madre puede desempeñar la función del padre. Dios no creó un hogar con dos padres y con dos madres, sino un padre y una madre. Esa es parte del plan original de Dios. Otro punto clave en el plan original de Dios era la distinción de géneros. El relato de Génesis nos dice que Dios creó solo dos géneros, varón y hembra. No hay ni un solo ejemplo, escuchen bien, ni un solo ejemplo en la Biblia de una persona que haya cambiado su género. En otras palabras, que haya cambiado su género biológico. Es una imposibilidad. Vamos a leer Génesis 1, 26 y 27, a donde Dios estableció esta parte de su plan original. Dice allí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hay un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando leemos este pasaje, y es que la palabra hombre es intercambiable con la palabra Adán, porque la palabra hombre es Adán. Así que notamos aquí que el hombre, según estos versículos, incluye varón y hembra. En el versículo 26 es el único lugar en Génesis 1 al 3 a donde la palabra hombre no tiene el artículo definido. Siempre que aparece con el artículo definido, se refiere al varón, se refiere a Adán. Pero en todas las otras referencias, fuera de la que dice hagamos al hombre, la palabra hombre lleva el artículo definido. Así que en el versículo 26 la palabra hombre incluye varón y hembra, porque dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen. Fíjense, señoreen es lo que se refiere a la palabra hombre. Y luego entonces en el versículo 27 dice varón y hembra los creó. Al decir que el relato de la creación es simbólico, muchos cristianos justifican la idea de que hay más géneros que dos. Por ejemplo, encontré en Google 64 diferentes géneros que supuestamente existen hoy. Y en otro lugar en Google descubrí un lugar donde dice que hay por lo menos 100 géneros. Ninguna de estas listas son el resultado de un estudio científico que determina sin lugar a dudas que hay 100 géneros. Sencillamente son inventos humanos para justificar la conducta que la gente quiere justificar. Dios lo simplificó todo en el libro de Génesis, y es que solo hay dos géneros, masculino y femenino, varón y hembra. Tristemente, algunos jóvenes hoy en día se mutilan el cuerpo, creyendo que están cambiando de género. Y luego algunos, con el paso del tiempo, se arrepienten de haberlo hecho. Tristemente, sin embargo, el daño es irreparable e irreversible. Ahora, quiero que notemos que la palabra hombre incluye en realidad los dos géneros. Y lo que quiero ahora compartir con ustedes es que la palabra hombre se refiere a varón y hembra juntos y se refiere también al varón solo. Es decir, tiene un significado restringido o limitado y un significado más amplio. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, en el mundo, en nombre de la equidad, se ha procurado borrar la distinción entre hombres y mujeres. Estos días, muchos en el mundo desdeñan la palabra hombre. Lo consideran una palabra que exalta al varón por sobre la mujer. Por lo tanto, recomiendan que uno no diga hombre cuando se refiere a las personas, sino que diga gente o personas o seres humanos. En Génesis, la palabra hombre se usa, como mencioné antes, en un sentido restringido o limitado y un sentido más amplio para referirse a toda la humanidad. Vamos a notar en primer lugar el uso que se hace, que es limitado, que se aplica solo al varón. Génesis 2:7 es un ejemplo. Dice allí, entonces Jehová Dios formó al hombre. En realidad la palabra hombre tiene el artículo definido. Hagamos al hombre, se refiere a Adán, el varón, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre nuevamente
género masculino, un ser viviente. Es decir, aquí la palabra hombre se aplica a una persona, el varón, el personaje que conocemos como Adán. Pero la palabra hombre también tiene un sentido más amplio, que incluye tanto el hombre como la mujer, en sentido genérico. Vamos a notar un ejemplo de eso en Génesis 5 y los versículos 1 y 2. Génesis 5 y el versículo 1 y 2. Dice así: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Recuerden que la palabra Adán es la misma que se traduce hombre en Génesis. Así que dice, y los bendijo y llamó el nombre de ellos, de los dos, Adán, o la palabra hombre, el día en que fueron creados. Es decir, la palabra hombre puede referirse solo al varón o puede referirse en sentido genérico al varón y la mujer juntos. Ambos son hombre, en otras palabras, en sentido genérico. Ahora, no debe sorprendernos este uso limitado y este uso más amplio, porque Génesis, el capítulo 1, hace esto varias veces. Notemos, por ejemplo, la palabra día. En Génesis, el capítulo 1, la palabra día tiene un significado limitado y tiene un significado que es más amplio. Notemos en primer lugar el sentido limitado y el sentido amplio de la palabra día. Vamos a Génesis, el capítulo 1 y el versículo 5. Génesis 1, 5. Ahí en ese versículo se usa en sentido limitado y en sentido más amplio la palabra día. Dice, y llamó Dios a la luz día. Es decir, la parte iluminada es el día. Pero luego sigue diciendo, a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Noten que aquí la palabra día se refiere a la tarde y la mañana, la parte clara y la parte oscura. Es decir, mis queridos amigos, que en este versículo la palabra día se usa en un sentido limitado para referirse a la porción del día que tiene luz y se usa en un sentido más amplio para referirse a todo el día de 24 horas. Encontramos otro ejemplo con el uso de la palabra cielos en el libro de Génesis, el capítulo 1. Noten Génesis, el capítulo 1 y el versículo 8. Dice allí, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora, vamos a encontrar que la expansión que se menciona aquí es el cielo a donde vuelan los pájaros, es decir, la atmósfera. Notemos aquí claramente en el versículo 20 cómo se usa la palabra cielos para referirse al lugar donde vuelan los pájaros. Dice allí en Génesis 1:20 lo siguiente: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Es decir, la palabra cielos se refiere al cielo atmosférico a donde vuelan los pájaros. Pero también la palabra cielos se usa en un sentido más amplio para referirse al lugar donde están el sol, la luna y las estrellas. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí cielos se refiere a todo el cielo. Noten también el versículo 15. Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Así que la palabra cielos tiene un sentido más amplio y un sentido más limitado. Así que no debe sorprendernos que la palabra hombre se refiere al varón y también al conjunto de varón y hembra.
Otra palabra a donde se usa un sentido limitado y un sentido amplio es la palabra tierra en Génesis el capítulo 1. Note lo que dice Génesis 1 y el versículo 10. Génesis 1:10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Noten que aquí se usa la palabra tierra en un sentido limitado, en la parte seca del planeta. Pero en Génesis 1 y el versículo 1, la palabra tierra se refiere a todo el globo terráqueo. Dice en Génesis 1 y el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que la palabra tierra puede referirse al planeta en su totalidad o puede referirse a la parte seca del planeta. Así que no hay ningún problema con usar la palabra hombre. La palabra hombre se refiere sí al varón, pero se refiere también al varón y la hembra en conjunto. De modo que la parte y el entero se describen con la misma palabra, porque la parte pertenece al entero. Asimismo, la palabra hombre se usa para el varón y también para la mujer, porque la mujer es parte del hombre. No hay necesidad de ser políticamente correcto y reemplazar la palabra hombre con otra palabra como persona o individuo. La palabra hombre es perfectamente aceptable. Notemos otro aspecto del plan original de Dios. Al principio, antes del pecado, Dios colocó al varón como cabeza o líder de la mujer. Esto lo vemos, por ejemplo, en Romanos el capítulo 5. Nos parece un tanto extraño al leer la historia de la creación que Dios tuvo a Adán como el responsable de introducir el pecado en el mundo, cuando Eva fue la que pecó primero. Vamos a leer Romanos el capítulo 5 y el versículo 2, a donde el apóstol Pablo recalca ese punto. Dice allí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, noten que no es por una mujer, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué razón, si Eva pecó primero, Dios tuvo a Adán como responsable del pecado? Vamos a notar la respuesta a esa pregunta tan importante que ha confundido a muchas personas. La respuesta se encuentra en una comparación de Génesis 2, 15 al 17 con Génesis 3 y el versículo 8 al 11. Vamos a leer en primer lugar Génesis 2, 15 al 17. Para este momento, Eva no ha sido creada todavía. Dios le está hablando al varón, le está hablando a Adán. Dice así, tomó pues Jehová Dios al hombre, Adán, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, a Adán, al varón, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Note que no dice no comerán, no está hablando a los dos, sino a uno. No comerás, sigue diciendo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, no dice comieren, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Noten que no dice morirán. Dios le está hablando al varón. Ahora, notemos lo que ocurrió después del pecado. Dios no le había dado el mandato a la mujer, le dio el mandato al varón de no comer del árbol. Ahora notemos Génesis 3 y el versículo 8 al 11. Génesis 3, versículo 8 al 11. Esto es después del pecado. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, ahora están los dos, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre, este es el varón, y le dijo,
¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, está hablándole solo a Adán, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Noten que Dios le había mandado a Adán que no comiera, no le había mandado a Eva. En estos versículos vemos que Dios le dio el mandato a Adán antes de crear a Eva. En ninguna parte dice en el texto que Dios le dio directamente el mismo mandato a Eva. Adán debía compartir la prohibición con su esposa Eva, y así Adán lo hizo, porque ustedes recuerdan que la mujer citó las palabras de Dios cuando vino allá y se enfrentó con la serpiente. Ahora, ¿por qué entonces tuvo Dios a Adán responsable por la entrada del pecado y no a Eva? La respuesta es que Dios le dio el mandato a Adán y Adán debía, en cambio, impartirle el mandato a Eva. Dicho sea de paso, algo similar sucede en la deidad, en la creación. Cristo ejecutó la voluntad del Padre en la creación, porque el Padre era la cabeza de Cristo. Cristo, como cabeza de Adán, le transmitió entonces el mensaje a Adán de no comer del árbol, y Adán luego le transmitió o debía transmitirle ese mensaje a Eva. Y entonces la mujer debía obedecer el mandato que Dios le dio a través de Adán a Eva. Sin embargo, en vez de Adán obedecer la palabra de Cristo, quien era su cabeza, le cedió su posición como cabeza a Eva, obedeciendo a la voz de ella. Es decir, Eva usurpó la posición de Adán como cabeza. Leamos Génesis 3 y el versículo 17. Y al hombre dijo, ahora está hablando Adán después del pecado. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Por ende, Dios está diciendo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no la mía. Así que nuevamente dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, en vez de la mía, y comiste, no dice comieron, comiste, está hablando Adán, del árbol que te mandé a ti, Adán, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La maldición viene a través de Adán, en otras palabras. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios le mandó a Adán y Adán debía compartir la información con Eva y asegurarse que ella obedeciera la voz de Dios a través de él. Elena White afirmó que al comienzo Dios colocó a Adán para gobernar sobre la tierra. Él era el rey. No dice que eran ambos reyes. Algunos dicen, bueno, tal vez Eva era la reina, y no discuto con eso. Pero el gobernante en la tierra que Dios colocó fue Adán. Quiero leerles una cita que encontramos en la matutina, La maravillosa gracia de Dios, página 40. La matutina fue preparada por un editor, pero esta cita viene del espíritu de profecía. Dice así, Adán fue coronado rey en el Edén. A él se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia que no le había dado a ninguna otra criatura. Hizo de Adán, escuchen bien, hizo de Adán el legítimo soberano sobre todas las obras de sus manos. Básicamente, Dios recriminó a Adán de la siguiente manera. Yo te mandé a ti, Adán, que no comieras del árbol, y como cabeza de tu mujer era tu responsabilidad
velar para que ella obedeciera ese mandato. Pero tú me desechaste a mí como cabeza y no me obedeciste a mí, sino que obedeciste la voz de tu mujer, haciendo de ella tu cabeza. Es decir, Dios estableció un sistema de liderazgo entre el hombre y la mujer en el principio. Dios colocó al hombre como líder, colocó al hombre como cabeza de la mujer, y yo sé que hoy en día no es políticamente correcto decir eso, pero estamos estudiando es la cosmovisión bíblica, no lo que dicta la cultura, no lo que dicta hoy en día la sociedad. Así que claramente Dios hizo al hombre el líder o la cabeza de la mujer desde el comienzo, aún antes de surgir el pecado. El apóstol Pablo se refirió a este asunto en 1 Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 12 al 14. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Luego da dos razones. Porque Adán fue formado primero, por lo tanto es mayor y tiene más autoridad, después que Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Pablo da una razón antes del pecado y una razón después del pecado. Dice, Adán fue formado primero y luego la mujer. Eso es antes del pecado. Por eso es que Adán debe ser la cabeza y Adán no fue engañado, sino Eva. Continuaremos esto en nuestro próximo tema.